Jugadores de póker hay muchos, eso es cierto. Jugadores de póker que ganen, que hagan la diferencia quizás, que sean los que realmente ganan dinero, es una minoría en la totalidad, ¿sí? Pero los que realmente crushean es una minoría dentro de los que ganan también. ¿Estamos de acuerdo? Con el paso de los años, con entrenar jugadores y aprender cómo piensan y cómo pienso yo como jugador, he descubierto algunos fundamentos. Fundamentos son las estructuras que un jugador debe dominar o entender del juego, ¿sí? La primera es la cantidad horaria que el jugador juega. ¿Qué ese aspecto tiene importancia? La matemática del juego está hecha en Big Blinds. Para que vos ganes Big Blinds tenés que jugar manos. Para jugar manos tenés que dedicar tiempo. Entonces, en el tiempo de dedicación de juego, de manos, sean torneos, cantidad de torneos, cantidad de manos, da lo mismo. Siempre es una constante, que es la cantidad de tiempo invertido. En el póker invertimos tiempo y ese tiempo se nos reditúa en dinero si tenemos los otros dos fundamentos. ¿Por qué es importante el primer aspecto? Entender el primer aspecto nos hace darnos cuenta que nosotros vamos a invertir tiempo en desarrollarnos como jugadores en todos los aspectos que tengamos que hacerlo, ¿sí? Entonces, en la utilización del tiempo, o sea, en nuestra dirección del tiempo, porque nosotros vamos a tener que dirigir nuestra atención y nuestro tiempo en distintas áreas del juego, ¿sí? Tanto sea estudiar como, no sé, ejemplo, jugar cierta cantidad de horas, rever algunas manos, hacer esto. Vamos a tener una dirección. Fíjense que nosotros como jugadores de póker usamos nuestro tiempo, pero la pregunta es si lo usamos de la mejor manera. ¿Lo usamos de la mejor manera, la manera más rentable? Para eso vamos a tener que entender los demás aspectos, ¿sí? El aspecto número 2 es el aspecto técnico del jugador de póker. Un jugador de póker puede jugar millones de horas, pero si técnicamente no conoce el juego desde la parte teórica, estoy hablando incluso de estudiar lo básico, de ver a otros jugadores, no estoy hablando de profesionalizarse con programas ni nada. Es un recreacional que juega, que tiene el primer fundamento, que juega cantidad de horas, ¿sí? Juega un montón y le encanta, eso es buenísimo, pero técnicamente no. Entonces, hasta que la parte técnica no sea una decisión, no esté ese fundamento, el jugador no va a poder estar dentro de ese grupo de ganadores, porque en un punto ese grupo de ganadores sí tiende a estudiar, sí tiende a darle mucha importancia al juego técnico. Como ven acá, ya se empieza a ver una variable, que lo técnico es súper importante si yo quiero meter cantidad horaria. Yo puedo jugar una sesión de póker en cualquier nivel, si lo estoy utilizando para aprendizaje, se me está abriendo las posibilidades para que juegue más alto y para que escale niveles. Entonces, todo esto que a algunos parecerán que es obvio, cuando explique los 3 fundamentos voy a empezar a profundizar. Entonces, por eso estoy yendo en un punto en orden. El aspecto técnico de un jugador de póker es fundamental. Si uno quiere ganar y estar logrando una constancia de ganancia y en el largo plazo convertirse en ganador, la inversión en lo técnico es algo fundamental. Y la inversión en lo técnico es la inversión que vamos a dedicar en horas. De vuelta, el primer fundamento es cantidad horaria, pero ¿en dónde? ¿En dónde le vamos a poner? ¿En jugar y jugar y jugar? ¿Es cuestión del juego de volumen? ¿O es una cuestión de comprender y practicar? Comprender y practicar. Y ahí ya nos estamos dando cuenta de que el tiempo se puede utilizar de una mejor manera. Mejor manera siempre y cuando tengamos el propósito de ganar en el juego, ¿sí? No se olviden de eso, que el video empieza hablando de el objetivo de cómo convertirse en ganador en el juego. Entonces hay ciertos estamentos y fundamentos en el juego. El tercer aspecto, el tercer fundamento
es el mental game, es el mindset, es cómo vos ves el juego, cómo lo pensás. En lo que yo creo es el más importante, porque desde el mindset, o sea, desde todos los pensamientos que tengamos, se van a multiplicar lo técnico y la cantidad de horarias. En el aspecto mental está el disfrute del juego. En el aspecto mental está qué queremos hacer con el juego, por qué queremos jugar y qué objetivos tenemos. En una mente clara y serena vamos a poder tener unos resultados excelentes. Donde en el mental game vamos a encontrar las emociones y conocerlas y conocernos. Entonces vamos a desarrollar un área del juego que es fundamental, ¿sí? Que es cómo juego al póker, ¿sí? No es el póker ya, es cómo juego al póker. Cuando nosotros combinamos estos tres fundamentos, yo lo veo así, vamos a tener como un promedio. Un promedio sería, imagínense que mundialmente hay atletas y obviamente que alguien que hace una carrera, ejemplo, quien corre 100 metros más rápido, tiene cualidades y esas cualidades van a tener un promedio, ese puntaje que corre va a tener un promedio, un número. Bueno, yo creo que si le corriese una carrera ahora a Usain Bolt me gana sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que estoy diciendo, lo viene haciendo hace muchísimos años. Ya tiene todo lo que les estoy diciendo, ya tiene la dedicación, tiene la técnica y tiene el mental game de que sabe que va a ganar. Si me corre una carrera a mí, me va a ganar. Y por más que yo tenga el mindset de que le quiero ganar a Usain Bolt, y yo le quiero ganar, ¿cuánto tiempo invertí? Y realmente creo que le gano, o es medio engañoso. Entonces ahí se dan cuenta de que son los tres fundamentos. La inversión en el tiempo nos va a hacer crecer, pero tiene que ser un proceso. Si yo quiero correr carrera, no puedo salir de mi casa ahora y correrle a Usain Bolt una carrera. O sea, puedo hacerlo, pero el resultado va a ser que, o sea, le puedo ganar si se cae, por ejemplo, y no sé, porque quizás se levanta rápido y me gana igual. O sea, a lo que voy con esto es que el jugador de póker le da menos importancia a dos variables, ¿sí? Que es, una es la técnica y otra es la mental. Que la mental es como, sí, es importante, sí, pero bueno, es medio utópico. Es utópico el mental game, es medio utópico eso que no te enojas, no me cuadra con mi juego. Mi juego se trata de jugar y lo técnico sí, ahí anda, ok. Pero es que el juego mental es lo que va a potenciar absolutamente todo. Y se los digo como coach de jugadores de póker en tantos años, que la diferencia en un jugador que asciende rápido en stakes es que tiene una decisión muy clara que quiere hacerlo. Y el jugador que no, también esa decisión está endeble, o sea, que se mueve. Esa decisión no es un todos los días lo quiero, o sea, estoy certero que quiero hacer esto. No hay una decisión clara. Es una decisión que va oscilando todo el tiempo. Cuando nosotros usamos el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que sí o sí, si a estos tres fundamentos tendría que dedicarles tiempo. Porque no es algo que sea irrelevante, ¿no? O sea, si vamos a jugar todos los días al póker, el aspecto técnico tiene que ser algo que se va a nutrir. Hoy por hoy hay mucho material de póker técnico, pero también hay mucha información ahí, pero no siempre la información está alineada con lo que uno quiere o puede incluso entender en ese momento. Entonces, cuando hablamos de lo técnico también, cada jugador tiene que hacer un proceso de aprendizaje. Fíjense que material hay, o sea, vamos, internet es gigante, o sea, material de póker va a haber sí o sí. Pero cada uno requiere y está en un proceso de aprendizaje distinto, ¿sí? No es lo mismo un jugador que comienza hoy a jugar que el jugador que juega hace 3 años o el jugador que juega hace 10. Busca otro tipo de información, busca un tipo específico. Depende en que esté jugando y depende, aunque no lo crean, depende todo de su mindset.
Hay juegos que son incompatibles desde el mindset. ¿Sí? Hay juegos de póker que sin un mindset correcto es difícil, o sea, el jugador lo hace difícil lo técnico. Si yo no quiero aprender a jugar, una parte de mí no quiere aprender a jugar, por más que esté 10 horas estudiando, o sea, no le voy a sacar ese provecho. El jugador que el mindset lo tiene bien decidido y el que lo quiere hacer, esas 10 horas las aprovecha mucho más. Entonces, ¿qué es una de las invitaciones? Es una invitación. Es que conozcan cómo el mental game va a tener una influencia fuertísima en lo técnico y tan fuerte en el primer aspecto, que es la cantidad horaria. Nosotros podemos jugar horas y horas al póker y horas, pero si lo hacemos de una manera donde se vuelve sufrible, estamos diciendo que vamos a jugar 10 horas sufriendo el juego. Y la verdad que yo, o sea, no le recomendaría a nadie que sufra, porque sí, o sea, vas a sufrir 10 horas, pero sí, hay una manera que no. Entonces, eso es genial. O sea, hay ciertas bases que te van a permitir ese juego vivirlo con calidad. Después, por ejemplo, esto también es algo que experimentan muchos jugadores. Fíjense cómo se van a unir entre todas. Un jugador, técnicamente, por ejemplo, juega en el Limit 25 y en el nivel gana. Pero si juega quizás no Limit 100, ya no tiene ese aspecto tan teórico, tan sólido. Entonces quizás se siente incómodo. Entonces su calidad de horas baja. Entonces en las mesas está más inseguro. Y decís, ¿es por lo técnico? No, es por las tres. Un jugador que juega en el Limit 25 está jugando su sesión y muchos jugadores quieren crecer a jugar en el 100. Pero en el 100 van a tener dudas, van a tener situaciones donde van a jugar con jugadores quizás que están un poco más entrenados que él y que bueno, va a tener que afrontar situaciones donde quizás no conoce. Y ahí se vuelve muy importante lo técnico y lo mental. O sea, ¿cómo voy a jugar contra jugadores que creo que técnicamente juegan mejor si ni siquiera mentalmente quiero, tal vez? Entonces es como que se vuelve muy coherente todo lo que estoy viviendo. ¿Sí? Todo lo que vivo en el juego es sumamente coherente. Estás en el state que estás porque tenés que aprender lo que tenés que aprender. Y es tan claro eso. Y es increíble porque uno juega los stakes que está dispuesto a jugar. Y vos decís, pero es tan lógico. Jugás el stake que querés. Y el stake que decidís día a día. Y aunque parezca obvio, muchos jugadores quizás no lo aceptan. Jugadores que están en el 5, no, yo debería jugar 25. Y si así fuese, así sería. Probablemente algunos fundamentos no estén cumpliéndose. Por ejemplo, jugadores que quizás no dedican la cantidad horaria a lo que le tienen que dedicar. Al dado técnico, por ejemplo. Y quizás el win rate no les da para jugar en ese nivel. O incluso que no les gusta jugar botes que en mesa de 5 dólares se sienten cómodos, pero en la de 25 son 5 veces más y es y todo eso en un punto a ese jugador le pesa. Y ese peso hace que uno sea más pesado en vez de más liviano. Y para volar o para escalar vos querés estar liviano de peso. Fundamento 3, Mental Game. Fundamento 2, el aspecto técnico. Fíjense que en un punto se van uniendo porque cuando uno técnicamente estudia y aprende, dice wow. Y se sorprende y aprende y se sienta en la mesa y dice, wow, entiendo lo que estás haciendo. Entiendo. Empiezas a entender cómo juegan tus compañeros. Porque los regulares y los recreaciones son compañeros de mesa. Donde vos vas a generar ganancias mediante vayas entendiendo lo que estás haciendo técnicamente. Y donde mentalmente puedas sentirte a gusto para poder jugar una sesión. Ahora, cuando se están desarrollando esos 3 fundamentos, uno puede ser honesto, cerrar la sesión o incluso el mes y decir, bueno, a ver, voy a hacer un resumen, voy a hacer una comprensión de qué le dediqué, a qué le dediqué, ¿sí? ¿Le di atención o importancia a cómo me sentí durante este mes jugando al póker? ¿Realmente, o sea, observé todas las sesiones que, no sé,
no me sentí de una manera alegre o incluso que sentí que tenía que hacer lo que tenía que hacer y muchas horas o incluso no jugar. Ese cierre, esa coherencia con uno mismo, de decir qué estoy haciendo, porque en un mes uno puede hacer un montón de cosas respecto al juego, eh, va a hacer que nuestro resultado o nuestra comunicación con nosotros mismos sea mucho más fina y mucho más clara. Entonces ya por lo menos voy a entender generalmente los resultados. Y no estoy hablando de los resultados económicos, estoy hablando de los resultados que realmente están ocurriendo. ¿Sí? O sea, un jugador que estudia, es que bueno, le está dedicando horas a lo técnico y lo técnico va a florecer. Es imposible que no florezca, porque solo se puede evolucionar en el juego, no hay una involución en el juego. ¿Sí? O sea, solo se puede evolucionar, solo puedes mejorar. Eso es una certeza. Vos jugás 10 años al póker y que solo pudiste mejorar. Pero en 10 años, ¿sí? Podés jugar las mismas mesas en 10 años o haber escalado mesas, por ejemplo. O haber jugado torneos más bajitos hasta jugar torneos más altos. Entonces, fíjense cómo ese crecimiento viene siempre acompañado de estos tres fundamentos. En lo que yo conozco y lo observo es que muchas veces el aspecto mental, ¿sí? Se toman decisiones que se bloquea lo técnico, y cuando se bloquea lo técnico el jugador deja de estudiar, y cuando se bloquea lo técnico el jugador juega las mesas, no comprende lo que está haciendo, se enoja porque no entiende. Un jugador que en la mesa no entiende se siente desconcertado, y como se siente desconcertado, algo tengo que hacer y prefiero, no sé, responsabilizar una sala de póker o un jugador de que jugó mal la mano, por ejemplo. Pero no importa eso. Lo importante es que volvamos a pensar qué estoy decidiendo. Siempre esa decisión me va a acercar y decir, claro, quizás no era eso. Quizás es que no estaba tan claro mi decisión de, por ejemplo, estudiar o de jugar tanta cantidad de horas. En el aspecto mental está nuestra paciencia. La paciencia que tiene que tener un jugador de póker que quiere desarrollar el aspecto técnico, por ejemplo. ¿Sí? Para desarrollar el aspecto técnico vas a tener que tener paciencia. Paciencia. Y la paciencia es fundamental en el juego. Porque para estudiar el juego requerís un proceso de integración. Primero estás estudiando, pero después tenés que integrarlo. Y esa integración va por el primer fundamento, que es tiempo de dedicación de juego. Sí, tenés la de estudio, pero después tenés que integrarlo para que se vuelva uno. O sea, para que vos estés jugando y estoy practicando lo que sé. Ahora ya lo sé. Ya está integrado el concepto. Ya no es un concepto en el aire. No, lo tengo integrado. Si me siento mañana, lo sé. Y si me siento pasado, lo sé. Es mi base de juego. Ya está integrado. El juego consta de varias etapas en donde tengo que integrarlas para poder jugar sólido. En este caso, entender lo que voy a hacer y así subiendo los niveles. Entonces, fíjense de vuelta, qué importante que es el aspecto técnico. Porque si el aspecto técnico me va a dar una base para poder jugar cómodo y una base para sentarme y estar ganando mientras voy jugando. Llega un momento en donde siempre ganás. Siempre estás ganando constantemente y vas aprendiendo en el proceso. ¿Qué es lo que le pasa a todos los regulares ganadores? Todos los regulares ganadores primero ganan y van aprendiendo en el proceso. Algunos jugadores lo hacen más intenso eso. Intenso no significa cantidad horaria, sino intensidad de decisión. O sea, estoy completamente decidido a hacerlo. Estoy completamente decidido a hacerlo. No hay otra variable. Lo voy a hacer porque es lo que quiero. Quiero estudiar. Entonces, cuando quiero estudiar, viene el proceso de estudio, después viene el proceso de jugar, y en ese proceso ocurre la integración. Teórica, práctica, hasta que se integra. Ya después es algo que lo tenés naturalizado. Entonces, cuando ya les digo, hay tantos escenarios de jugadores de póker, tantos escenarios de cualidades que tienen cada jugador, cualidades que, no sé, cualidades mentales. Un jugador puede ser mentalmente muy fuerte, pero por otro lado se enoja muchísimo.
Entonces fíjense como que es muy fuerte una vez, pero en otro se enoja mucho, boicotea otras cosas. Entonces nos encontramos con una amplia variedad. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo. Yo cuando empecé a jugar al póker, me acuerdo que, o sea, cantidad de horarias lo hacía por un placer inmenso. Así que eso en el mental game 10 puntos. En el aspecto técnico, cuando empecé a jugar al póker, yo le preguntaba a mis amigos, miraba las mesas, abría las mesas, estudiaba. Yo no tenía las herramientas que hoy tengo disponibles y que comprendo y cómo usarlas. No tenía eso en ese momento. Pero sí estaba a mi alcance estudiar como podía, que era ver videos o incluso hablar con amigos o ver manos de jugadores que no comprendía y tratar de comprenderlas. Entonces el estudio yo le daba a lo técnico, como podía, pero lo decidía. Y en el aspecto mental estaba muy decidido que siempre quise ganar y siempre sentí que si otro podía, ¿por qué no iba a poder yo? Era como decir, es matemático, si él puede yo también, no hay una diferencia. Si él puede, significa que yo también, porque no tengo menos cualidades o lo que sea. Era una cuestión de reconocimiento de que no hay diferencia entre un compañero, amigo, hermano. Es lo mismo. Si vos podés, mostrarme cómo pudiste o qué estás haciendo que quizás no estoy haciendo. Y una vez que se ve eso, se entiende cómo poder ganar, por ejemplo. Todo eso fue un proceso de aprendizaje en el principio. Pero, les cuento, yo me enojaba mucho cuando jugaba. Me enojaba mucho. Me enojaba mucho cuando perdía. Me enojaba. Era calentón en el sentido que perdía y lo sentía como, ay, me ganan, bla, bla, bla. Pero sé que la rompo, y me automotivaba. Siempre desde el enojo, o sea, eran sesiones donde me enojaba y donde a la otra sesión salía con todo a jugar. Entonces, había partes en el juego que, si yo soy honesto, digo, yo sufría un montón en las sesiones. Porque en el póker, en el mes, por más que siempre fui ganador, tenía sesiones donde tenía 3 4 días perdiendo y estaba enojado. Estaba muy enojado. Muy enojado con los jugadores porque si me hacían alguna jugada que no era correcta según lo que yo creía. O que incluso estaba teniendo, no sé, una sesión donde no me estaban saliendo las cosas como yo quería. Pero sí que me enojaba y sufría bastante. Con el tiempo fui puliendo eso y le fui dando importancia y eso hizo que me sea muchísimo más fácil jugar más cantidad. Cuando corrijo el aspecto mental, puedo lograr tener sesiones, no sé, por ejemplo, el Active de 100.000 manos lo jugué todo tranquilo. Me decís, ¿cómo jugaste 100.000 manos en 6 días? ¿Cómo pudiste lograr el fundamento 1 en 100.000 manos? Yo estaba tranquilo, yo disfruté lo que hice. Yo sé que se puede jugar 100.000 manos en 6 días y lo sé, porque lo hice. Sé que se puede jugar 700.000 manos en 2 meses, 3 meses. Sí se puede, y lo sé. ¿Pero por qué? Porque lo mental lo siento tan coherente con jugar. Entonces cuando se encuentran, aparte está lo técnico, jugar fluye completamente, porque está integrada las partes. Entonces, fíjense el mental game, que creo que es el 6 que digo lo de si estás integrando en el póker. La integración en un punto es esto que les estoy mostrando, que son el fundamento de la cantidad, calidad, después el aspecto técnico y el aspecto mental. Como si juntan eso, pueden jugar cantidades disfrutando, porque siempre yo voy a recomendar que si jugás cantidad, que lo disfrutes en el proceso, porque si no, mentalmente me preguntaría por qué lo estoy haciendo a esos niveles. Y después, a partir de ahora, de este instante, se pueden tomar decisiones. Y donde antes era difícil, algunas creencias son mentiras. No hay dificultades, hay decisiones. ¿Sí? Puede parecer lejano un jugador que tenga muchos años de experiencia, pero siempre son decisiones. Conozco muchos casos de jugadores que arrancan en un año y en un año pasan de jugar mesas de $2 a mesas de 100 o incluso de mesas de 5 a 200 y conozco casos, conozco amigos. Sigue siendo posible, ni siquiera es que no lo es en estos tiempos. Y no, pero el póker hay tantas herramientas. Sí, pero sigue habiendo miles de posibilidades y formas que no lo voy a poner en este video porque no es la idea, pero sí sigue siendo súper posible. Y con esto lo único que quiero decir
es que cuando nosotros nos ponemos dificultades en el aspecto mental, generalmente son para excusarnos de no hacerlo. Son como algunos engaños. Mira, voy a pensar que es difícil. Si pienso que es difícil, no tengo que hacerlo, porque si lo tengo que hacer, es difícil, entonces me doy cuenta que no lo hago. Y dije, pero ¿por qué pensé al principio que era difícil? Si se trataba solo de hacerlo. Y esto nos ocurre con miles de cosas. Miles de cosas nos ocurren de estar haciéndolo día a día y después se vuelve fácil. ¿Por qué se vuelve fácil? Porque no estás pensando que es difícil, solo lo estás haciendo. Y en esa práctica, en esa integración se va volviendo cada vez más claro. Así que bueno, fíjense en sus experiencias cómo estos tres aspectos se están moviendo todo el tiempo y se están viviendo todo el tiempo. Y si en alguna de estas tres, imagínense, fundamentos, puede haber alguno que esté quizás más bajo que otros o no estén equilibrados. Entonces eso nos está mostrando en dónde tenemos que mirar, o sea, dónde podemos... A ver, en lo técnico, no, en la cantidad horaria, porque... la cantidad horaria, bueno, y si no, debe ser en lo mental. Y generalmente se empiezan a equilibrar todas. Me gusta si te gustó el video, suscríbete. Si te gustó el video, suscribí. No te has suscrito, suscribí. Poné me gusta. Y nos vemos en el próximo video.